odio, cómo genera controversia, polémica, un debate apasionado y que se sale de control cuando hablamos del aborto, por ejemplo. Y yo sé Sí. que es un tema tuyo, un tema que te interesa, un tema pues del que estás al pendiente. Estaba leyendo que Morena iría por la despenalización del aborto en todo el país. Dame tu análisis, tu planteamiento, tu reflexión. A ver, yo creo que la bola tiene que caer, como siempre, en los legisladores y legisladoras y la mayoría legislativa. La oposición se la ha pasado, se ha dedicado a decir que es que el presidente no quiere, ya vieron, su presidente les quedó mal. Sí, pero eso es un tema que se tiene que arreglar ahí, donde están nuestros representantes populares, porque son los que hacen las leyes. Y creo que esto nos dejó claro que empezamos un proceso de transición, de sentar las bases donde estaban todas las reformas que iban a dar pie a un lugar o a un país mucho más igualitario, y que después vendría esta reforma muy importante, porque justo en el tema del aborto, y creo que lo que plantean las diputadas es que no se puede tener una iniciativa sólida si no tenemos instituciones sólidas para respaldarlo, porque no solo es la legalidad del aborto, sino que además también sea gratuito y que sea accesible. Entonces creo que lo que plantean las diputadas, que además, dicho sea de paso, están apoyadas por 40 diputadas que no son del partido, en total son 141 diputadas y diputados que aprueban esta iniciativa, y lo que hacen es, bueno, vamos a utilizar las instituciones que tienen todos los hospitales, que es la Secretaría de Salud, y obliguemos a la Secretaría de Salud a que por lo menos quite la parte que Peña Nieto puso casi antes de irse, le aprobó al PES, le dio la oportunidad de meter la objeción de conciencia, que quiere decir que si un doctor o una doctora o enfermera no quieren practicar un aborto, dicen, ¿sabes qué? Mi religión me lo impide, ahí nos vemos. Y salió una encuesta hace 2 años que dice que 70% de la población médica del país es objetora de conciencia. Entonces te deja sin doctores y doctoras que quieran hacerlo. Uno, modificar esta parte. Dos, obligar al sistema público de salud a practicar estos abortos porque existe, o bueno, interrupciones del embarazo, porque existe una norma oficial mexicana, la NOM 046, que te permite llevar a cabo un aborto si tú vas y dices, ¿sabes qué? Fui víctima de violación. Y antes de Morena ya hizo un cambio, al principio cuando llegó con la mayoría, que fue quitar de la NOM 046 que tuvieras que llevar una carta si eras menor, que tuvieras que pasar por el Ministerio Público, mira, yo puse mi denuncia, sino que llegaras y que te creyeran, como es el presidente, todo a la palabra, ¿no? Hay que creerle al pueblo. Entonces, y a las mujeres. Entonces, bueno, eso fue otra cosa que cambió. Y ahora termina de juntar todas estas iniciativas y estos pequeños avances con una ley que lo que hace es modificar o intentar modificar el Código Penal Federal en los estados, porque digo el federal y luego que eso pueda permear en los estados, y que además se modifique la Ley General de Salud, que nos da de entrada la gratuidad del aborto, que eso es algo que aunque en otros países existe el aborto legal, no es gratuito. Y creo que no sería una iniciativa de izquierda si no tuviera esa parte importante de que fuera gratuito y accesible para todos y todas. He escuchado mucho en este debate, Estefanía, aborto, derecho a la mujer de decidir sobre su cuerpo. ¿Cómo lo entiendes tú? ¿O es lo mismo? Eh, Hay una cosa que creo que lo empezó a decir el presidente Mujica o el expresidente, que decía, bueno, y de ahí se empezó a mover. Yo no estoy a favor del aborto porque creo que nadie puede estar a favor del aborto, pero estoy a favor de la interrupción del embarazo. Es una suerte de sinónimo, porque lo que queremos hacer, y yo lo entiendo como estrategia, creo que hay que aplicarla así, pues que no suene tan fuerte y que pueda meterse en la conversación pública. Y creo que la mejor manera es el derecho a decidir, y así lo hicieron los gringos durante mucho tiempo para meter el tema, y que no sonara tan violento como puede sonar el tema del aborto. Creo que es un tema de discurso político que funciona, que ahí sí, se ha ido adoptando para tratar de pasar por debajo del agua iniciativas que le otorgan derechos a las mujeres. Y creo que el tema ahorita sí es el derecho a decidir, porque el único derecho o del derecho que nos hace diferentes entre los hombres y las mujeres hoy en México es que unos tienen derechos a hacer lo que quieren sobre su cuerpo y otro grupo, que es la mitad de la población, que somos nosotras, no lo tenemos, excepto la Ciudad de México. Entonces sí es el derecho a decidir plenamente y bueno, se traduce en la interrupción legal del embarazo. Estefanía, y para las personas que en el apasionamiento eh, dejan que salga de control el discurso, ¿cuál sería el mensaje? Obviamente que están en contra de estas propuestas, de estas iniciativas.
Vamos a ver, y tú seguramente sabes mucho al respecto, cómo la derecha se va a dedicar a utilizar y a meter sus tentáculos en movimientos que nunca apoyaron y que al contrario se dedicaron a deteriorar durante sus gobiernos, y que fue un tema con el movimiento feminista. Y creo que muchas de las mujeres de derecha intolerantes, ultras, están hoy haciéndose pasar por las feministas, y yo para eso tengo un nombre. Puede ser mujerista, porque entiendes que la única desigualdad es ser mujer, sin embargo no entiendes la pobreza como desigualdad, no entiendes el color de piel como desigualdad, no entiendes ser marginada como desigualdad. Entonces tú podrás estar a favor de los derechos de las mujeres, qué bueno, creo que mínimo, y como pueden estar muchos, pero si no estás a favor de que se legalice y que no se meta a la cárcel, porque aquí lo importante es que nos estamos jugando la oportunidad de que las mujeres se vayan a la cárcel y que se tengan que jugar dos cosas, o morirte o ir a la cárcel. Estás entre esas dos, y si te sale bien, qué bueno, y si no, pues a ver dónde te atienden, porque a lo mejor te mueres en el hospital y de ahí te llevan arrestada, ¿no? Y creo que sí, que lo que está pasando con estos grupos que se oponen, que no solo se oponen a este derecho, se oponen a muchos otros, pero han ido disfrazando su manera de ser feministas, entre comillas, que yo no creo que lo sean, yo estoy a favor de los derechos de las mujeres, pero no de matar bebés, ¿no? O hasta ciertas cosas. Creo que en medida, y me da mucho gusto que la bancada de Morena haya sido la pionera en poner esto sobre la mesa, vamos a limpiar el pseudofeminismo, vamos a limpiar ese feminismo falso, porque si tú no estás ya a favor de esto, vamos a entender, y el resto de la gente va a entender, que en realidad no eras otra cosa más que la persona que quería utilizar esto en beneficio propio, ¿no? A ver, Estefanía, decías, y puntualmente, también soy obradorista, que no se